Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora Anaí Solís. Antiguo Testamento. Libro de Deuteronomio, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18. Exhortación contra la idolatría. No levantarás ninguna imagen de la diosa Acera junto al altar que edifiques para el Señor tu Dios. Tampoco erigirás piedras sagradas, porque el Señor tu Dios las aborrece. Capítulo 17. No sacrificarás al Señor tu Dios ninguna oveja ni buey que tenga algún defecto o imperfección, pues eso es abominante para el Señor tu Dios. Puede ser que algún hombre o mujer entre los tuyos, habitantes de una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará, se les sorprenda haciendo lo que ofende a Dios. Tal persona habrá violado el pacto y desobedecido mi orden al adorar a otros dioses e inclinarse ante ellos o ante el sol, la luna o las estrellas del cielo. Tan pronto como lo sepas, deberás hacer una investigación escrupulosa. Si resulta verdad y se comprueba que algo tan abominable se ha cometido en Israel, llevarás al culpable, sea hombre o mujer, fuera de las puertas de las ciudades, para que muera apedreado. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. Los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos, y luego todo el pueblo. Así extirparás el mal que esté en medio de ti. Los tribunales, verso 8. Si te enfrentas a casos demasiado difíciles de juzgar, tales como homicidios, pleitos, violencia y otros litigios que surjan en las ciudades, irás al lugar que el Señor tu Dios elija y te presentarás ante los sacerdotes, levitas y ante el juez en funciones. Los consultarás y ellos te darán el veredicto. Actuarás conforme a la sentencia que ellos dicten en el lugar que el Señor elija y harás todo lo que te diga. Procederás según las instrucciones que te den y el veredicto que pronuncien, y seguirás al pie de la letra todas sus decisiones. El soberbio que muestre desacato al juez o al sacerdote en funciones será condenado a muerte. Así extirparás de Israel el mal. Todo el pueblo lo sabrá y tendrá temor y dejará de ser altivo. El rey, verso 14. Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjeros. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia le tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida.
Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle, y junto con sus descendencias reinará por mucho tiempo sobre Israel. Ofrendas para los sacerdotes levita. Capítulo 18. La tribu de Leví, a la que pertenecen los sacerdotes levita, no tendrán patrimonio alguno en Israel. Vivirán de las ofrendas presentadas por fuego y de la herencia que le corresponde al Señor. Los levita no tendrán herencia entre sus hermanos. El Señor mismo es su herencia, según les prometió. Cuando alguien del pueblo sacrifique un buey o un cordero, los sacerdotes tendrán derecho a la espaldilla, las quijadas y los intestinos. También les darás las primicias de un trigo, de tu vino y de tu aceite, así como la primera lana que esquiles de tus ovejas, porque el Señor tu Dios los eligió a ellos y a su descendencia de entre todas tus tribus, para que estuvieran siempre en su presencia, ministrando en su nombre. Si un levita que viva en alguna de las ciudades de Israel, respondiendo al impulso de su corazón, se traslada al lugar que el Señor haya elegido, podrá ministrar en el nombre del Señor su Dios, como todos los otros levitas que sirvan allí en la presencia del Señor. Recibirás los mismos beneficios que ellos, además de su patrimonio familiar. Costumbres abominables. Verso 9. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas, el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios será irreprensible. El profeta, verso 14. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros, adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor: está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre tus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo les mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta se atreverá a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas. Nuevo Testamento, libro de Lucas, capítulo 8, verso del 1 al 18. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Los acompañaron los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposo de Cusa, el administrador de Herodes. Susana,
y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó estas parábolas. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de estas parábolas. A ustedes se le ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de las parábolas. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y le quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre los espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con un corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Una lámpara en una repisa. Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa, a fin de los que entren tengan luz. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Por lo tanto, pongan mucha atención al que tiene, se les dará más; al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 38, verso 13 al 22. Pero yo me hago el sordo y no los escucho. Me hago el mudo y no les respondo. Soy como los que no oyen, ni pueden defenderse. Yo, Señor, espero en ti. Tú, Señor y Dios mío, será quien responda. Tan solo pido que no se burlen de mí, que no se crean superior. Si resbalo, estoy por desfallecer. El dolor no me deja un solo instante. Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Muchos son mis enemigos gratuitos. Abundan los que me odian sin motivo. Por hacer el bien, me pagan con el mal. Por procurar lo bueno, se ponen en mi contra. Señor, no me abandones, Dios mío, no te alejes de mí. Señor de mi salvación, ven pronto en mi ayuda. Meditación del día de hoy. Somos responsables de la palabra de Dios. Somos responsables de cómo la leemos, qué versículos podemos estudiar cada día. La palabra de Dios no es un menú que tú puedes escoger y decir: esto voy a estudiar hoy y esto lo voy a aplicar, pero este no me agrada mucho y no lo voy a aplicar. La palabra de Dios no es un menú. Nosotros tenemos que comprender que toda la palabra es vida y que el Señor ha venido a nosotros para tener buen entendimiento y poder establecer su palabra en nuestra vida. Parte de lo que decía el capítulo en el Antiguo Testamento sobre las costumbres abominables es algo poderoso. Dios no le gusta la hechicería, ni mucho menos que practiques nada que tenga que ver con el ocultismo. Parte de mi testimonio es de eso.
y yo pude ver la misericordia de Dios, cómo el Señor nos ama tanto a nosotros, que mandó a su único Hijo a morir por ti y por mí. Y hoy en día puedo testificar de dónde el Señor me sacó. Te hago yo una pregunta. ¿Qué crees tú que es abominable para el Señor y que tú creas que no se te pueda perdonar? Hoy te tengo buenas noticias. El Señor perdona todos los pecados. Solamente necesita un corazón arrepentido, un corazón que esté dispuesto a cambiar. Y ese eres tú. Arrepiéntete, busca el camino y dile: Señor, ayúdame con esto. Y el Señor así lo hará. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiciones.